Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Lipe y en este canal hablamos sobre fotografía y lifestyle. En el vídeo de hoy, como podéis ver, hemos salido a la calle. Me he tenido que abrigar un montón porque estamos a 0 grados y hay bastante niebla, entonces me tengo que poner el gorro, los guantes, la bufanda y no tengo mucha movilidad. Pero en el vídeo de hoy hemos salido a la calle para probar este objetivo que tengo por aquí, que es el Sony Zeiss 55mm f1.8. Para fotografía de arquitectura normalmente se utilizan distancias focales que sean angulares o gran angulares, pero para el vídeo de hoy me apetecía probar qué tal quedaba la fotografía de arquitectura con esta distancia focal de 55mm. Es un objetivo que me gusta muchísimo, sobre todo para fotografía de retrato me parece un objetivo excelente. La distancia focal es perfecta para fotografía de retrato, además apenas tiene aberraciones cromáticas, ni viñeteo ni distorsión, el autoenfoque es bastante rápido, tiene un bokeh súper bonito y la verdad es que me gusta muchísimo este objetivo, además tiene una nitidez increíble. Además, para el vídeo de hoy voy a probar a hacer una cosa nueva y es que me he traído la DJI, aparte de para grabar este trozo de vídeo, la voy a llevar colgada conmigo para que veáis a la vez que yo hago las fotos, la escena que fotografío, os voy a explicar un poco qué es lo que me gusta en cada escena y así pues sea algo un poco más dinámico y no solamente enseñaros las fotos, aunque también es algo que me gusta mucho. Así que bueno, vamos a empezar a hacer fotografías de arquitectura con este Sony Zeiss 55mm f1.8. Y además es que se me está quedando el culo helado, o sea que me voy a levantar de aquí, pero ya. El día empezó bastante bien. En la primera foto lo que me gustaba es la composición con las líneas de las jardineras, ya que tenían formas diagonales y creo que funcionaban bastante bien para darle movimiento a la imagen, y también en la composición incluir los árboles y los puentes de fondo. En esta fotografía me gusta mucho el contraste de los círculos de colores y las estructuras de metal, aunque creo que hubiese funcionado mejor si hubiese cruzado una persona por el medio. Intenté hacer una foto aquí porque la estructura de estos edificios me gustaba mucho con las curvas, pero no tenía muy claro cómo hacer el encuadre y al final me salieron un par de fotografías que bueno, la primera me gusta bastante más, me parece que queda muy guay la disposición de los dos edificios uno frente a otro y justo en el centro el edificio que se ve de fondo, aunque quizá hubiera quedado mejor si fuese un edificio un poco más alto, pero creo que el espacio negativo que queda a la derecha funciona bastante bien. Y la segunda foto me gusta un poco menos porque creo que la parte de abajo no dice nada, no transmite ningún mensaje. Después me fui caminando hacia la zona del pabellón puente, que es una zona que ya he fotografiado y que me gusta un montón, aunque ahora mismo está en obras, pero la verdad que creo que en esta fotografía funciona bastante bien. Me gusta mucho que en la parte inferior de la escena tengamos el camino y la zona verde y que en la parte superior quede los dos pabellones, aunque se ve una nave de estas que utilizan los obreros y creo que eso distrae un poco, pero me gusta bastante cómo funciona. Y después en la parte izquierda superior me gusta mucho que lograse capturar a un par de gaviotas que había volando por ahí, porque creo que si no sí que esa zona hubiese quedado con demasiado espacio negativo. Después me acerqué a la zona del Palacio de Congresos, que está justo al lado. Intenté hacer varias fotografías, pero no me convencía mucho el encuadre, así que decidí acercarme un poco más y entonces hice estas fotografías que creo que están bastante bien. La composición es súper sencilla, es un edificio en el que sobre todo destaca la estructura y las texturas de los distintos materiales que se utilizaron para construirlo, y la verdad es que me gusta mucho cómo quedan porque tienen una estética muy minimalista y muy limpia. Aquí en esta foto hice una composición mucho más sencilla, pero creo que funciona bastante bien. Me gustaba mucho el juego de las líneas de la carretera en diagonal con el texto de bus, creo que le da bastante movimiento, y al fondo el edificio en diagonal con la entrada al pabellón.
También me gusta mucho cómo funciona en esta fotografía el cubo que tenemos en la parte inferior, queda bastante aislado, pero me gusta mucho cómo queda. Después hice otra fotografía del mismo edificio pero con una perspectiva distinta y creo que esta me gusta bastante más, ya que el juego de las líneas diagonales es mucho más llamativo y me gusta mucho porque el edificio es súper moderno y parece que justo vaya a aterrizar una nave espacial, pero bueno, en fin, no, simplemente pasa el bus turístico de Zaragoza. Luego en esta fotografía me gustaba bastante la composición, me encanta el color verde menta del edificio y me gusta también mucho el contraste con la madera de la parte inferior, aunque en realidad creo que esta fotografía quedaría mucho mejor un día soleado al atardecer. Aquí en esta fotografía quería capturar el camino, aunque creo que por ejemplo hubiese quedado mejor si hubiese tenido un 30 milímetros o una distancia focal más amplia, ya que hubiese capturado mucho más espacio, y también pienso que si yo fuese más alta o hubiese estado en una zona un poco más elevada, el encuadre quedaría mucho mejor porque veríamos el camino completamente. Y mientras estaba por aquí intentando buscar el encuadre correcto del edificio, pasó un coche descapotable que la verdad es que yo creo que tenían que ir congelados en el coche porque hacía un frío horroroso. Aunque el coche queda en el lado derecho de la escena, el lado izquierdo, que tiene bastante espacio negativo, se completa con las dos farolas. También la línea diagonal de la carretera que cruza toda la escena creo que le da más movimiento. Bueno, me he parado aquí un momento en un banco para contaros que hasta ahora me está gustando bastante hacer fotografías de arquitectura con este objetivo 55 milímetros. De todas formas, de momento, me está gustando mucho, pero casi me resulta más fácil encuadrar con el 85 milímetros que con este 55. Pero vamos, yo creo que por ahora las fotos están quedando bastante bien. Aquí me paré porque me gustaba mucho el contraste de la estructura de hormigón del fondo, que es una estructura que creo que sirve para parar el viento, aunque no lo tengo del todo claro. Y me gustaba mucho cómo se veía desde esta parte con las vallas de color verde y el cruce de cebra en color blanco. Creo que queda un contraste súper interesante. Me gustaba muchísimo cómo quedaba esta parte de la estructura de hormigón, que queda bastante aislada. Creo que transmite un mensaje de soledad y además, como el día está nublado, creo que funciona bastante bien. Luego en esta fotografía me gustaba mucho la diagonalidad de la estructura de hormigón. Pienso que hubiese quedado mucho mejor en un día soleado porque quizá hubiera tenido más sentido narrativo. Luego me fui hacia la zona de abajo en la que había estas farolas que la verdad es que me gustaron un montón, y quería hacer una fotografía en la que se viese la perspectiva de todas las líneas diagonales y verticales. Lo único que creo que me falla un poco es la farola de la izquierda, que creo que hace que se pierda un poco la atención en las farolas. En esta otra fotografía me gustaba mucho que en el lado izquierdo se viese el edificio rojo casi hasta llegar al horizonte y que justo a la derecha se vea al trabajador montándose en una furgoneta. También me gustan mucho las líneas que marcan el camino y que cruzan la escena, ya que creo que le dan bastante movimiento a la fotografía. Después seguí andando hacia adelante y me gustaba mucho cómo quedaba la composición de las vallas subiendo y bajando. Creo que es una composición bastante más sencilla y más cotidiana, pero creo que queda bastante guay al verlo las tres juntas, aunque hubiese quedado mejor si la tercera imagen la hubiese pillado con la valla justo arriba. Después seguí andando por esta calle, que es una calle con edificios de oficinas,
Y me gustó mucho el edificio con las vallas amarillas porque como hacía un día tan gris, me gustaba cómo quedaba el contraste del color azul de los ventanales y la parte amarilla. Otro aspecto que me gusta mucho de este encuadre es la bicicleta en la parte inferior. Creo que le da como ese aspecto de rutina y de vida cotidiana de las personas que van a trabajar a estas oficinas. Aquí aproveché y hice varias fotografías porque me gustaba mucho también cómo incidía la luz en los ventanales. En esta foto sobre todo lo que me gustó es que hubiese tanto espacio negativo en la zona central y que los edificios laterales marcasen justo el centro de la escena. Creo que la cierran súper bien. Y ya cuando casi había terminado y estaba haciendo fotos a las cubiertas de los edificios, cruzó un hombre justo por detrás mío y hice como un poco de detective, que no es algo a lo que esté acostumbrada a hacer y la verdad es que no me siento muy cómoda, pero bueno, intenté pillarle justo cruzando por la escena y la verdad es que me gusta bastante cómo funciona, sobre todo porque creo que transmite mucho movimiento, el hombre caminando y las dos furgonetas, ya que va todo en el mismo sentido, aunque pienso que esta fotografía hubiese funcionado mejor si yo me hubiese colocado en el lado izquierdo de la valla en vez de en el derecho, porque no tendría tanto espacio negativo en la parte derecha.